Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos allá, a contarle cosas a la gente, que no se esperen algo de Hombre, eso. ¿No? de momento esperemos que sea algo diferente de lo que se suele escuchar habitualmente en los medios habituales. Pues vamos allá. Por lo menos que se escuche. La izquierda en Honduras. Ya me ¿Tú diga ves cómo usted. es algo diferente? No, hostia, sí, sí. Vale, no estás ¿Quién habla de Honduras estos días? de nadie, ¿eh? Pues bueno, este mes tienen elecciones. Vale, Es decir, el 30 de este mes de noviembre tienen elecciones. vale. Entonces, bueno, por lo menos cuando hay un proceso electoral siempre está bien hablar de esos países, primero porque es, como se suele decir, es un país hermano, es un Sí, país es un país centroamericano con una población de unos 10 millones de habitantes, una capital que nos aprendimos enseguida en la escuela, porque tenía un nombre muy curioso, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Sí, Nos llamaba la atención, no sé por qué, pero yo me la aprendí enseguida. Tegucigalpa. Bueno, y tiene una extensión aproximadamente de una quinta parte de España. Es un país multiétnico, tiene un montón de aborígenes de distintas tribus mm, y, y es de una gran biodiversidad. Tiene miles de especies, tanto vegetales como zoológicas. Bueno, un país muy, muy curioso, muy interesante. Está en medio de Centroamérica, de cara a Cuba, y tiene costa en el Caribe y un poquito también en el Pacífico. Bien, pues la izquierda, por eso titulaba La izquierda en Honduras, porque cosa rara, después de muchos periodos de dictadura, ahora la izquierda está en el poder desde 2022. Y además tiene otra cosa curiosa, y es que tiene una presidenta, Xiomara Castro, con un nombre también bastante curioso y recordable. mm. Y sus ministros, bueno, pues tanto ella como sus ministros han multiplicado las reformas sociales, las medidas agrarias, sobre todo agrarias, porque es un país que prácticamente no tiene industria, tiene sobre todo agricultura, café, cacao, plátanos. Ha sido un feudo habitual de las grandes compañías fruteras norteamericanas, pero les está costando bastante liquidar el legado del periodo que iniciaron con un golpe de Estado, otro más, en 2009, que duró, como digo, hasta el 22. Y es un gobierno que en estos momentos, bueno, pues están un poco atrapados entre, por un lado, las expectativas populares, que se creen que cuando llegan las izquierdas ya, bueno, ya está todo resuelto. También, por supuesto, con la resistencia de la oligarquía es muy poderosa, hay 10 familias que controlan el país y, por supuesto, como no, las maniobras de Washington por hacerse de nuevo con el control de lo que ellos consideran, como tantas veces hemos dicho, su patio trasero, ¿no? Mm. Así que bueno, pues así están bastante liados y se están preparando para las nuevas elecciones generales que, como digo, tendrán lugar el 30 de este mes de noviembre. Eh, la presidenta, Xiomara Castro, tiene un marido, un tal Manuel Zelaya, que había sido el anterior jefe de gobierno antes de la dictadura y que ahora ha vuelto porque, bueno, pues como digo, ha sido expresidente de Honduras y fue derrocado por esta dictadura en junio del 2009, ¿no? En aquel momento estaba inmerso en plena ola de lo que se llamó la ola rosa roja latinoamericana. Era un rojerío un poco desvaído, Ujú. ¿eh?
un poco rosa, pero bueno, era una especie de socialismo democrático, una especie de socialdemocracia, y fundó lo que se llamó el Frente Nacional de Resistencia Popular, que posteriormente cambió de nombre y se llamó el Partido de Izquierda Libertad y Refundación, que con sus siglas quedaba muy bonito, era Libre, Libertad y Refundación. Bueno, pues tras una etapa de más de 12 años de lo que allí se conoció como narcodictadura, es decir, la dictadura hasta que lo derrocó estaba íntimamente relacionada con el narcotráfico, Mm. Libre llegó finalmente al poder, como he dicho al principio, el 27 de enero del 2022, encarnado en la persona de Xiomara Castro, que como digo era la esposa de Zelaya. Ahora, en una curiosa relación político-matrimonial, pues Manuel Zelaya permanece como coordinador nacional del partido este del Libre y como principal asesor de la presidenta, o sea, de su mujer. Eso es. Eh, bueno, según palabras del propio Zelaya, Libre ganó las presidenciales, pero lo que se conocía como una democracia liberal, según Zelaya, no le permitía tener un poder total, ¿no? Porque las fuerzas reaccionarias continúan ejerciendo su poder a través del Congreso, el Tribunal de Justicia, los bancos, las transnacionales, las iglesias. Ahí son muy importantes tanto la católica como la evangélica, con gran poder social, y por supuesto la empresa privada. Entonces, como tantas veces hemos dicho en tantos otros países latinoamericanos, aunque tenga la presidencia, si no tiene el control de los otros poderes, es decir, del judicial y del legislativo, pues tampoco pueden hacer mucho, ni por supuesto todo lo que quisieran. Porque hasta ahora Honduras desde el 2022 se está salvando un poco por los pelos, ¿no? Como digo, del acoso de los otros poderes y de la oligarquía, eso que ya he dicho antes que conocía como las 10 familias, es decir, las 10 familias que controlan el Estado, los grandes propietarios, y por otra parte las fuerzas de seguridad que también están en manos de la oligarquía, los medios de comunicación que por supuesto televisiones y periódicos también están en manos de la oligarquía, y por otra parte Washington y los grupos mafiosos que unos y otros fueron los que, a pesar de que la presidenta era de izquierdas, pues fueron los que continúan teniendo las riendas del país, ¿no? Bueno, pues como digo, el 30 de noviembre elecciones. La próxima candidata de Libre, del partido este Libre, en estas elecciones del 30 de noviembre será otra mujer, una tal Richie Moncada, que hasta el mes de mayo pasado era ministra de Defensa, también de este partido, como digo, el Partido Libre, ¿no? Honduras partía de una situación muy complicada porque se había convertido en el país más violento de Centroamérica. Tenía 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras de 2016, y llegó a tener hasta 87 homicidios por 100.000 habitantes en 2011. Y junto con ello, como suele suceder, la tasa de pobreza se disparó hasta el 74% en 2021, que es la última estadística que tenemos, que ya está bien la cosa. Es decir, 3 de 4 hondureños eran pobres. Es decir, y bueno, y de ellos hasta un 54% con una pobreza extrema que muchas veces no les daba ni para comer. De hecho, Honduras es uno de los orígenes más importantes de las caravanas de personas migrantes que han ido emprendiendo una travesía de 3.000 kilómetros a pie, cruzando Centroamérica y México con el sueño final de alcanzar a Estados Unidos. Y aquí la palabra sueño es literal, puesto que cuando llegan se dan cuenta de que no era más que un sueño, porque enseguida que pueden los embarcan de vuelta, ¿no?
Eh, bueno, y durante los años de dictadura, hasta principios de la década de los 20, la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Norteamérica y la DEA, la famosa DEA, los antinarcos estadounidenses, pues se dedicaban a mimar a los gobernantes hondureños de la derecha, que estaba, como he dicho antes, íntimamente relacionada con el narcotráfico. Pero en estos momentos y con un gobierno de izquierdas que pretende cambiar las cosas, pues las relaciones con Trump son muy tensas y, como he dicho hace un momento, las repatriaciones de hondureños residentes en Estados Unidos que aliviaban con sus remesas algo la economía de los que se habían quedado, pues la tensión con Trump es constante. Hay que tener en cuenta que Xiomara Castro, al parecer, nunca ha sido una mera figura decorativa, ni ha ido de esposa de. ¿eh? Es decir, ha sido responsable de importantes programas sociales que ha intentado montar. Hay uno, por ejemplo, el más importante, el de la Red Solidaria. Ha estado siempre a pie de calle, se ha tenido que tragar los gases lacrimógenos en las manifestaciones en las calles, codo con codo con la gente. Eh, bueno, porque todavía es presidenta, es muy querida, parece ser, por las clases populares. Las elecciones del 22 las ganó por una amplia mayoría en la segunda vuelta. Y bueno, por supuesto, ha tenido que soportar durante estos 3 años la presión continua de los medios de comunicación, que por supuesto pertenecen todos a la clase dominante y que se mostraron, pues, como de costumbre, en plan apocalíptico, que si no estaba capacitada, por supuesto, con alto grado de misoginia, claro, una mujer de presidenta en un país tan machista, ¿no? Eh, que no estaba capacitada, que no tenía ni idea de gestionar la economía, que iba a acabar instaurando una dictadura. Por supuesto, la relacionaban con el chavismo, con el castrismo, en fin, bla, 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 lo que estamos acostumbrados. Ahora, por supuesto, de cara a las elecciones de finales de este mes, pues continúa la labor de desprestigio, ¿no? Están haciendo ya campaña de desprestigio. En el arranque de su mandato ya tuvo que enfrentarse a un primer revés. Se había aliado con otro partido, el Partido Salvador de Honduras, que allí tienen nombres muy grandilocuentes, y le faltaban pocos votos para lograr la mayoría en el Congreso. Pero bueno, se quedó en minoría y en minoría sigue, ¿no? Para aprobar sus proyectos tendría que negociar unos pocos apoyos, pero como aquí no está pasando con Junts, pues parece ser que no contaba con ellos. Incluso su partido, había dos facciones que empezaron a disputarse la presidencia de la Asamblea, en fin, disputas internas, pero bueno, parece ser que primaban los intereses personales sobre los intereses sociales, incluso de partido, ¿no? Bueno, entonces, pues eso, libre en estos momentos, el partido este no controla ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni el Ministerio Fiscal, ni 3/4 de los ayuntamientos. A las primeras de cambio de cualquier ley más o menos de progreso, la pierde en el Congreso. Así que, bueno, en caso de que ganen el próximo día 30, la tarea será todavía aún más ardua que lo ha sido hasta ahora. Pero bueno, parece ser que hay esperanzas porque los ministros actuales son muy jóvenes, hay bastantes cuadros en el partido procedentes de la resistencia popular, están intentando lo que ellos llaman una refundación socialista y democrática del país. En pocos meses han recuperado empresas públicas de energía
y telecomunicaciones. Y bueno, pues hay más de 1 millón de familias vulnerables que se están beneficiando de electricidad que está subvencionada al 100%. Hay educación pública con escolarización gratuita, comida escolar para sus hijos, que como digo, allí hay una grave crisis alimentaria. Entonces, garantizar que además de ir a la escuela van a poder comer gratis, pues es muy importante en su sociedad. Están creando programas de becas para estudiantes, ayudas económicas directas a las madres de familia en lugar de a los padres, porque parece ser que los padres, si no, se beben las ayudas económicas. Y bueno, pues una serie de medidas sociales, ¿no? Están construyendo 8 hospitales, se realizan grandes inversiones en líneas eléctricas, se están asfaltando carreteras, porque allí, bueno, había una gran precariedad en cuanto a comunicaciones, porque la jungla es muy densa. En fin, de todas formas, en estos momentos la economía es muy precaria. La economía depende de lo que en la zona, igual que en México, se conoce como las maquiladoras, que son las fábricas subcontratistas, ¿no? Las subcontratas, y como he dicho antes, dependen de la agricultura, que en estos momentos es un sector eh, totalmente devastado, ¿no? Hay un intento de recuperar, hay organizaciones, sindicatos agrarios, como uno que se llama Vía Campesina, eh, y bueno, el líder de este sindicato denuncia que se produce el contrasentido de que Honduras importa todo lo que come. Allí, como sabemos, la comida más habitual son los frijoles, las alubias rojas, pero las importa de Etiopía y de Nicaragua, el maíz Joder. de Estados Unidos, las verduras de Guatemala, y claro, pues, las pocas divisas que tiene se le van. Mientras por otra parte cuenta con muchas hectáreas de palmeras aceiteras, aceite de coco, que además ahora está muy devaluado porque dicen que no es demasiado sano. Ujú. Eh, Muchas hectáreas también de cañas de azúcar, de plátanos, pero que son hectáreas en manos privadas que sirven para enriquecer a los latifundistas y alimentar la exportación, de lo cual los hondureños ven muy poco, ¿no? Entonces, bueno, como digo, al no tener el Congreso en sus manos, pues ello impide cualquier reforma radical, ¿no? Entonces, bueno, ahora se están dedicando a redistribuir las tierras eh, comunales no explotadas. De momento, por supuesto, las tierras privadas no pueden ni tocarlas porque el Congreso se opondría, porque intentaron reducir la propiedad en los latifundios, pero vamos, de momento no pudieron hacerlo. Eh, Todo está totalmente corrompido y contaminado, es imposible hacer ninguna ley realmente progresiva. Y bueno, según declaró Xiomara, pues dice que se dedican a hacer todo lo que está en nuestras manos, pero tampoco es mucho que hayan podido hacer, a pesar de que ello, como acabo de comentar, pues han hecho bastantes medidas, ¿no? Mm. Revertir en tan poco tiempo el legado de la dictadura, con todas las viejas estructuras y con toda la manipulación de las instituciones, está bastante complicado. Pero bueno, con todo, pues según Xiomara, intentan seguir avanzando. Eh, Han entregado hasta 20.000 títulos de propiedad a pequeños productores, a mujeres, a empresas asociativas campesinas, es decir, cooperativas. Pero bueno, lo tienen muy complicado, porque por otra parte la banca les presta el dinero al 18% de interés. Joder. Es decir, que ahora el gobierno ha tomado todo el dinero que tiene en sus manos y lo está prestando a estos campesinos al 2,5
de interés, que es algo mucho más lógico y mucho más acorde con los tantos por cien que le suelen pedir internacionalmente, ¿no? Porque claro, el 18% eso no había quien lo pagara y lo único que servía era para endeudarse más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Están dedicándose también a un programa de desarrollo agrícola, están creando escuelas de ganadería, de cafecultura, eh, están desplegando una amplia oferta de programas de seguridad alimentaria para evitar las zonas donde el hambre es más habitual. Están empezando a producir, a diversificar un poco la producción agrícola, están empezando ya a producir tomates, pimientos, habas, judías, eh, están construyendo invernaderos, están introduciendo tecnología más avanzada. Entonces, bueno, pues parece ser que uno de los objetivos es intentar controlar la emigración hacia el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de proyectos parece ser que están evitando muchas migraciones, además de lo que cuentan los que vuelven, que después del trato que reciben en Estados Unidos no vuelven contando muchas maravillas, ¿no? Bueno, Xiomara también está intentando renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero todavía está muy lejos de conseguirlo, sobre todo con Trump en el gobierno norteamericano, ¿no? Eh, la mayor parte de exportaciones son hacia Europa, sobre todo de café y cacao, pero ahora, bueno, también está sufriendo restricciones en la Unión Europea. Eh, en fin, lo tienen bastante complicado. Bien, el resumen sería entonces que Pues eso, que tienen hay el, ciertas. tienen el poder, pero no el poder real. Tienen el poder Eh, político hasta cierto punto, porque me dices que no controlan el Congreso. Hombre, a partir de eso, me imagino que utilizarán decretos leyes. Están haciendo bastantes cosas, ¿no? Modernizar la agricultura, de poner en cultivo muchas tierras comunales que estaban abandonadas. En fin, están intentando varias cosas, pero claro, con el vecino del norte que no les pasa ni una y ahora incluso con la Unión Europea que está endureciendo las relaciones, eh, a pesar de que Pedro Sánchez insiste cada vez que habla de Latinoamérica que hay que mejorar las relaciones, de hecho su interlocutor con la Unión Europea es España, ¿no? Pero bueno, lo tienen muy complicado. Porque incluso para acabar, una cosa curiosa de Honduras es que tienen lo que los actuales gobernantes califican de la más extravagante de las locuras ultraliberales, que son una cosa que llaman las zonas especiales de desarrollo, que se crearon durante la dictadura y que esas zonas se denominaban con toda la ironía del mundo, ciudades modelo. Eran una especie de enclaves urbanos o rurales que eran autogobernados al 100% por inversores y tenían sus propias leyes, sus propios tribunales y hasta su propia policía, y en los que los derechos sociales, por supuesto, brillaban por su ausencia. Eran como una especie de estados dentro del Estado y eran también ideales, lugares ideales para el blanqueo de dinero. Y bueno, ahora en estos 3 años ha, eh, ha metido caña Xiomara Castro a todas estos estados dentro del estado, se ha cargado a la mayoría, pero aún quedan dos o tres que son prácticamente independientes, ¿no? O sea, aunque están dentro del estado, pero hacen sus propias leyes, hacen lo que quieren, blanquean dinero y controlan totalmente ese territorio, ¿no? Como digo, quedan todavía tres muy poderosas que están dando muchos quebraderos de cabeza al Estado, porque claro, ellos van de anarquistas, ¿no? Bueno, perdón, de libertarios. Ellos no quieren saber nada del Estado, y están siempre continuamente
luchando contra el Estado hondureño, ¿no? Bien, pues así están las cosas y actualmente, como digo, están inmersos en un proceso electoral con un resultado bastante incierto. Así que bueno, el próximo día 30 se despejará la incógnita en Honduras: socialismo democrático u oligarquía controlada por Estados Unidos. Como digo, el próximo día 30 se despejará la incógnita. Bien, pues vamos a poner aquí un poco de música, Rafa. Muy bien, me parece muy bien. Continuamos en la sintonía de Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay y estamos hablando con Rafa Rius. Hemos hablado de la izquierda en Honduras y cuál es la situación del país en estos momentos, las próximas elecciones del día 30, y ahora vamos a hablar de hambre. Yo tengo hambre a estas horas, pero Sí, no vas a bueno, hablar del sí, pero hambre que tengo yo. la diferencia es que tú ahora, cuando acabemos, podrás ¿Cómo? comer tranquilamente lo que te apetezca, pero he puesto un titular que por una vez era tan serio que no se me ocurrió hacer ninguna de las estupideces que suelo hacer con los titulares, ni con Vale, jueguecitos de palabras, ni con tonterías por el estilo. Me he limitado a utilizar la palabra hambre, hambre. Pues vamos a ver. porque para mí es uno de los países cruciales en el mundo. Mientras en España los bancos de alimentos y los comedores populares proliferan y el hambre en España se manifiesta como inseguridad alimentaria, que ya afecta a más de 6 millones de personas en nuestro país, que supone aproximadamente el 13% de los hogares españoles, eh, y bueno, y por supuesto afecta a la calidad y cantidad de la alimentación. Mientras tanto, pues andamos ocupados en debatir sobre el sexo de los ángeles, los trapicheos del novio de la presidenta Ayuso. Mientras tanto, la ONU alerta en un informe que apareció este miércoles pasado de que millones y millones de personas están en riesgo de hambruna en 16 países, incluidos, por supuesto, los dos que más hemos tenido noticia, que son Palestina y Sudán. Mm, Dos agencias de Naciones Unidas han alertado en un informe, como digo, este miércoles pasado salió, que hay hasta 16 puntos en el globo que son escenario de unos niveles muy elevados de inseguridad alimentaria grave. Eh, porque agregan que lo que ellos llaman, también de una manera un poco eufemística, una ventana de oportunidad, se está cerrando para poder hacer frente a estas crisis y poder dar ayuda a las personas afectadas. Porque, bueno, hay una serie de causas, por supuesto los conflictos, es decir, las guerras. Recordemos que hay más de 100 guerras abiertas en el mundo en estos momentos, las crisis económicas, el clima extremo y la falta de solidaridad exterior, pues están exacerbando una situación ya muy dura de por sí. La paradoja es cada vez más trágica. A pesar de las necesidades cada vez más urgentes, la financiación exterior es cada vez más baja. Es decir, lo único que tiene es la ayuda exterior y cada vez le llega menos. En este informe que publicó la ONU el pasado miércoles, recoge que hay 6 países que presentan la mayor urgencia. Son Haití, Malí, Palestina, Sudán del Sur, Sudán y Yemen, donde hay lo que la ONU denomina un riesgo inminente de hambruna catastrófica. Bueno, lo de riesgo inminente es un eufemismo, porque en estos momentos no es que estén en riesgo inminente, es que ya están muriendo de inanición miles y miles de personas, la mayoría niños y niñas. Mientras hay otros 6 países que son calificados con otro eufemismo. La ONU los llama de muy alta preocupación. vale. Pues bueno, ellos que se preocupen, pero mientras tanto, Afganistán, República Democrática del Congo, Birmania, Nigeria, Somalia y Siria, y a todos ellos habría que sumar Burkina Faso y el Chad,
Bueno, e incluso Kenia, eh, y la situación de los refugiados rohinyas, de los que hace tiempo que no hablamos, en Bangladesh, tras huir de Birmania, porque en Bangladesh tampoco es que estén atando los perros con longanizas, Mm. pues todos ellos son países que la ONU califica de muy alta preocupación. En realidad son países que suman hasta los 16 que están sufriendo gravísimas hambrunas. Eh, el pasado mes de octubre, la última vez que se sacaron las cuentas, se habían recibido en el conjunto de estos países 9.000 millones de euros en ayudas, cuando se calcula que haría falta un mínimo de 30.000 para cubrir las necesidades mínimas de estas comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, hay un programa de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que no ha tenido más remedio que endurecer los criterios para las entregas y reducir la asistencia para refugiados y desplazados. Claro, si solo se han recaudado 9.000 millones y haría falta un mínimo de 30, pues imaginémonos que no es ni la tercera parte de lo que haría falta. Entonces han tenido que rebajar las entregas a todos estos países. Con la mejor voluntad y la ingenuidad se están produciendo declaraciones como la del director general de la FAO, la Agencia de la ONU para Agricultura, que declaraba que antes que intentar solucionar estas crisis habría que evitarlas. Bueno, totalmente buena voluntad, pero poco más, porque en muchos lugares las situaciones son absolutamente dramáticas. Hay muchos lugares donde hemos visto incluso reportajes y noticias, no hay que hablar más que de Gaza, donde las madres ya están saltándose comidas para que sus hijos puedan comer algo. En fin, situaciones totalmente trágicas. Eh, y bueno, y si tenemos en cuenta que a esos 16 países señalados en el informe de la ONU habría que añadir que en el resto de países del mundo eh, hay enormes bolsas de pobreza, es decir, eh, hay el resto de países no quiere decir que estén libres del problema, ¿no? De hecho, incluso en el mismo Estados Unidos, que se supone que es según ellos mismos el país más, según sus gobernantes, el país más rico del mundo, es, vamos, el país de la libertad. 42 millones de personas dependen del programa de asistencia nacional suplementaria para alimentarse. Es decir, eh, hay 42 millones de personas que pasan hambre en Estados Unidos, vamos. Es decir, que no quiere decir que los países considerados desarrollados se pase menos hambre. Incluso en Estados Unidos tienen otra peculiaridad y es que 30 millones de personas viven en lo que se conoce como desiertos nutricionales o desiertos alimentarios, que son zonas con acceso muy limitado a alimentación de productos frescos y solo consumen productos ultraprocesados, es decir, comida mierda, ¿no? Comida basura. Y bueno, pues ahí llegan hasta 37 millones de personas bajo el umbral de la pobreza de ese país que presume de ser el más desarrollado del mundo, ¿no? 37 millones de pobres. En la Unión Europea tampoco es que podamos echar las campanas al vuelo, ¿no? Hay 93 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo cual supone, por supuesto, si hay pobreza, pues hay hambre, eso es más que evidente. Y en nuestro querido país, que tanto presume de campeona de la macroeconomía, eh, está 4 puntos por encima de la media europea de pobreza, ¿no? Bueno, y para acabar y centralizando todavía más el foco de España,
por venirnos más cerca, en Valencia hay eh, oficialmente cerca de 1.000 personas sin hogar que viven en tiendas de campaña y en 35 asentamientos precarios, ¿no? Porque aquí, por si fuera poco, pues la riada de hace un año ha agravado las colas del hambre, la demanda en los bancos de alimentos, los comedores populares, etcétera. Es decir, que como conclusión, pues mientras vivimos sumergidos y embrujados por los contenidos banales de decenas de pantallas y pantallitas, a nuestro lado muchas personas no tienen que echarse la boca. O sea que las conclusiones son devastadoras, ¿no? Como dice la frase, que paren el mundo que me apeo. Es decir, es absolutamente eh, trágica la situación respecto al tema del hambre, ¿no? Y tanto desde lo más próximo a nosotros como desde una óptica mundial, ¿no? Ujú. Y para mí es uno de los problemas que, más allá de los politiqueos y los cotilleos de política doméstica, me parece que es uno de los problemas más vergonzosos, donde por un lado la alta tecnología presume de continuos avances en inteligencia artificial, mientras por otro lado la gente sigue muriéndose de hambre en muchos puntos del mundo. De hecho, el informe de esta semana de la ONU hablaba de 16 países en el mundo, pero bueno, yo creo que son muchos más y sobre todo que en muchos otros países, incluidos los desarrollados, hay enormes bolsas de pobreza y de hambre, ¿no? Mm. Has nombrado nuestro país y es duro escuchar las cifras. También hay un informe sobre pobreza infantil, es decir, que también estamos muy bien colocados en índice de pobreza infantil, es decir, niños y niñas que sufren pobreza y por lo tanto déficit, por supuesto, de alimentación. Parece mentira que en el siglo XXI que estamos y con el desarrollo tecnológico, económico, las macrocifras de economía que se presume y presume nuestro gobierno, pues esas cosas estén sucediendo, ¿no? Que sigan siendo necesarios los bancos de alimentos, que siga que hay que recoger. Hace poco ha habido una campaña de recogida de alimentos para la gente que lo necesite y bueno, Hombre, ahora empieza el buenismo navideño, ¿no? sí, sí, Es decir, bueno, cuando llega la Navidad, pues se hace una campaña de recogida. Sí, bueno, aquí en España tenemos la vergonzosa campaña muy bien retratada por una película de Berlanga, Plácido, sí. de Siente un pobre a su mesa. Mm, Bueno, pues eso es ridículo y vergonzoso, ¿no? Es decir, no se trata de la Navidad, sino que es un problema que dura todo el año y al que, embarcados en otras preocupaciones seguramente menos importantes, nos despreocupamos de algo tan importante como es la solidaridad, ¿no? Y el apoyo mutuo. Entonces, bueno, aprovechando que la ONU ha salido esta misma semana, ha sacado ese informe, pues me ha parecido interesante traerlo a colación aquí en Radio Clara para recordar que está ahí, que es un problema que afecta a muchísimas personas y que las personas que de mayores nos gustaría ser anarquistas deberíamos de ser los primeros en no caer ya tan solo en la caridad cristiana, sino ejercer de una vez por todas y de verdad la solidaridad y el apoyo mutuo, que es uno de los centros de nuestra forma de ver el mundo. Y mm. por lo tanto, bueno, me ha parecido interesante traerlo a colación. Muy bien, Rafa, me parece perfecto. Ayer nuestro compañero de la radio, otro Rafa, Rafa Cid, hablaba del informe Foesca, que además está hecho por una entidad como Cáritas, es decir, nada sospechosa de ser una entidad revolucionaria y llena de, yo qué sé, de rojos, anarquistas y comunistas, ¿no? Que están por fastidiarlo todo. Y contaba pues esas cosas que tú has comentado a nivel mundial, pero sobre nuestro país.
sobre el índice de pobreza, de necesidad de alimentación, de pobreza infantil, que sigue no menguando, sino a pesar de las cifras macroeconómicas, creciendo. Con el problema de la vivienda, pero también con problemas de alimentación. Es Hombre, decir, es que lo de la vivienda es evidente. Si tú mm, pagas un 60 o un 70% de tu sueldo en vivienda, pues no sé qué vas a comer. Es y si decir, después vienen estas fechas que va a hacer frío, pues tienes varios problemas. sí. Comer poco, tener una vivienda deficiente y encima pasar frío o pasarlo mal. Así que todo eso es lo que hay, claro. No, Eh, además lo vemos continuamente. Yo que me muevo bastante por el barrio del Carmen de Valencia, mm, ves continuamente todas las noches personas tumbadas en cualquier rincón pasando la noche al aire libre. Pero claro, eso en verano con las olas de calor está muy bien y está fresquito, pero ahora de cara al invierno es terrible, ¿no? Ver que hay personas que duermen en la calle. Entonces, bueno, pues yo creo que cada uno deberíamos plantearnos si podríamos hacer algo más de lo que hacemos. bien, pues lo dejamos ahí, aunque esto último que has dicho me hace pensar que cada uno de nosotros podíamos plantearnos algo más, pero creo que las administraciones, por no llamarles el Estado, las autoridades, los organismos oficiales, debían de planteárselo mucho más que lo que podamos hacer individualmente cada uno de nosotros, que podemos hacer eso que se aproxima mucho a la solidaridad por nuestra parte, pero también a la caridad, que no resuelve el Mm. problema, sino que lo bueno lo apacigua un poco unas horas y unos días. Eh, si las instituciones que tienen que hacer eso no lo hacen, no cumplen, pues lo tenemos jodido. Claro, pero una administración autonómica que, como tantas otras del PP, que se dedica a subvencionar los toros y la caza, pues poco podemos esperar. Mm. Pero bueno, hay que seguir insistiendo y al menos por lo que a los que hacemos información nos toca, pues seguir insistiendo en ello y seguir denunciando la situación, ¿no? Como mínimo. Sí, estoy de acuerdo. Y que la gente no se tranquilice porque el día de recogida de alimentos que ha pasado la semana pasada va al supermercado y deja allí de propina una botella de aceite, 2 kilos de arroz o un paquete de galletas, ya sale contento y ya lo ha arreglado, ¿no? Eso, Sí, con la eh, conciencia tranquila que se dice. sí. Bueno, pues eso. Pues eso, Rafa. Tengamos en cuenta este problema y intentamos hacer todo lo que podamos, cada uno desde su sitio, para intentar paliarlo, al menos. Muy bien. Hasta la semana que viene, ¿te parece bien? Me parece muy bien, nos escuchamos la semana que viene. Pues hasta entonces, salud. Salud y buen día.